Buenos días jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nuevamente en una clase de historia y en esta ocasión trabajaremos la crisis económica y política de finales de la década de 1920 y 1930 y el segundo gobierno de Arturo Alessandri. La clase anterior trabajamos el balance del parlamentarismo, las virtudes, los defectos, las características, la Constitución del año 1925, sus principales disposiciones, la separación de la Iglesia del Estado, las atribuciones del Poder Ejecutivo, el nuevo rol social del Estado, el primer gobierno de Arturo Alessandri, su pugna con Carlos Ibáñez del Campo, y también abordamos la dictadura legal. No existe ninguna dictadura que sea legal, muy importante recalcarlo, solamente que Ibáñez ocupó la Constitución de 1925 para poder gobernar y ocupó diferentes medidas para poder ejercer el poder en nuestro país. Y abordamos esto desde el año 1927 hasta el año 1931 que se acaba la dictadura, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. El objetivo de la clase hoy día será comprender la crisis política y económica que sufría Chile a finales de la década del 20 y comienzos de la década del 30, todo ligado a la depresión del año 1929, un factor muy importante que nos afectó y afectó a la economía nacional. Para entender la crisis política y económica de nuestro país de 1920 finales, hay que entender la crisis estructural de Carlos Ibáñez del Campo. Primero hubo una crisis económica internacional por la depresión del año 1929 que afectó a nuestro país. ¿Cómo afectó a nuestro país? Con la baja de exportaciones de productos esenciales como es el caso del salitre, ¿cierto? Salitre principal producto exportado por Chile, motor de la economía, y los países como Estados Unidos implementaron una economía proteccionista y lentamente dejaron de comprar salitre y eso afectó a nuestro país directamente. Ya no vendíamos, por ende nuestras arcas fiscales estaban a la baja, el dinero del Estado. Segundo, también se creó el salitre sintético por parte de los alemanes, que también vino a la competencia con el salitre nacional, con el salitre natural, que también es un punto muy relevante tenerlo en consideración. De la crisis económica se desprende la crisis social, obvio, crisis social que se ve reflejado en que aumentó la cesantía porque los trabajos fueron a la baja, aumentó la pobreza en Chile, mucha gente por la cesantía se convirtió en pobre, hubo un descontento social de gran parte de los sectores medios y populares por por la administración de Carlos Ibáñez del Campo, porque en su comienzo sus políticas fueron orientadas a solucionar los problemas de la cuestión social, pero después de 1929 en adelante las políticas fueron ineficaces y las problemáticas se acentuaron y fueron mucho más evidentes. Entonces es muy importante tenerlo presente, políticas ineficaces para combatir la crisis social del año 1929-31. Crisis política. Ibáñez lentamente, a finales de su dictadura en 1931, ya había perdido el apoyo de los partidos políticos de la época. La represión social, la censura también lo había afectado en su imagen como gobernador. Por ende, la dictadura fue perdiendo poder y también hubieron diferentes revueltas dentro de militares y también partidos políticos para la destitución o promover que Ibáñez dejara el poder. ¿Ya? Eso en el ámbito de la crisis política, una crisis estructural que afectó a la política nacional de 1930. En el ámbito del surgimiento de ideologías, surgen dos ideologías muy importantes que vienen de Europa. La primera es el fascismo. Acuérdense que en Europa estaba el fascismo con Mussolini y Hitler, ¿ya? Acuérdense del fascismo, un gobernante, un partido político, un régimen del terror, el miedo, ¿cierto? La censura, que lentamente llega a Chile, este ideal fascista, que también dicen que Ibáñez era fascista, en cierto sentido, el Mussolini chileno le comentaban algunos, y también surge el socialismo, ¿ya? Y el socialismo es muy importante en la década de 1930 en Chile, y el socialismo, para que lo noten y nunca se olviden, es una doctrina política y económica que busca la dominación de los medios de producción de una nación, ¿ya? Por parte de las clases trabajadoras, de los sectores medios en gran medida, buscando la igualdad política, económica y social. En gran medida una asociación colectiva para controlar los medios de producción de una nación.
Ejemplo, el salitre. Si controlamos el salitre podemos ser iguales económica, política y socialmente. Un ejemplo. Eso con la crisis estructural de Carlos Ibáñez del Campo. Teniendo en consideración entonces la crisis social, política y económica que afectó a Ibáñez, tenemos que tener también en mente la caída del gobierno, la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo por otros factores también importantes. Primero, ya tenemos en mente que la industria del salitre colapsó, Chile se endeudó externamente para intentar apalear estos efectos de la crisis internacional, las arcas fiscales disminuyeron y la crisis afectó a todas las esferas de la vida en nuestro país. Un punto muy importante que también propició esta crisis económica dentro de la economía interna nacional fue que el Estado compró la COSACH, que es la Compañía Nacional del Salitre, ya chileno, y que estaba constituida por gran parte de privados y capitales extranjeros. Compra la COSACH en el año 1929 para intentar invertir recursos en el salitre para también tener ganancias, pero justo ocurre la crisis del año 1929 y lo que invirtió el Estado en la COSACH se perdió por la recesión económica del año 1929 y eso afectó directamente al Estado porque las arcas fiscales disminuyeron, había muy poco dinero para promover políticas sociales públicas que sean buenas y efectivas para intentar mitigar la cuestión social, la cesantía, la pobreza, por nombrar algunos, y potenció y promovió también más movimientos sociales que fueron claves en el año 1930. Otro punto muy importante que también propició la caída de Ibáñez fue la acción de los partidos políticos. Al comienzo los partidos políticos ayudaron a Ibáñez a gobernar por presión de él, pero después los partidos políticos lentamente se fueron alejando de la administración de Ibáñez y lo fueron dejando solo. Por ende, fue criticado por la derecha, fue criticado por la izquierda, por todo el escenario político de la época. También hubieron sublevaciones militares para intentar sacarlo del gobierno, unos pequeños intentos de golpe de Estado, por decirlo de alguna forma. Entonces, su política de represión social, su política de censura, afectó la imagen de Carlos Ibáñez del Campo y propició que en el año 1932, al final por todo lo que yo he comentado, crisis económica, social, política y todo lo que comenté en esta diapo, llevó a que Ibáñez tuviera que renunciar en el año 1932 a la presidencia de la República. La siguiente fuente, jóvenes, habla del tema del salitre, ya un tema económico importante y ya lo hemos trabajado en la clase. Les voy a dar dos puntos importantes dentro de la lectura que a lo mejor no pueden entender. Primero, el Producto Geográfico Bruto mide el valor de la producción o precios de un mercado tanto de bienes y servicios en un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, en Chile, el ingreso de capital que tiene Chile por la venta del salitre. Eso, ¿ya? Y la sigla que dice acá en el segundo párrafo de laissez-faire, ¿ya? Es una sigla, es una palabra francesa que en gran medida dice dejar hacer, dejar pensar, que el Estado no debería intervenir en economía. Teniendo eso en consideración, yo les dejo dos preguntas para que orienten su respuesta. Primero, ¿cuál es la problemática central de la fuente? ¿Qué nos quiere entregar la fuente? ¿Cuál es el mensaje de la fuente? ¿Qué pasa en esta fuente? Segundo, ¿cómo puede Chile dejar de depender del extranjero? ¿Se puede comparar con la actualidad? Eso al comienzo. Ahora en la siguiente diapo les voy a entregar las herramientas necesarias para poder responder de buena forma un análisis de fuentes. Ya, entonces para responder la fuente, y tienen que hacerlo porque es necesario, la fuente anterior, primero, ¿qué tipo de fuente es? ¿Es directa o indirecta? Acuérdense, fuentes primarias son las fuentes escritas en el mismo proceso histórico, como una biografía, un diario o una historia de la época, ¿ya? Y por ende también es directa. Una fuente secundaria, acuérdense, es una fuente que es una investigación periodística, perdón, o un análisis de algún diario, de algún proceso histórico, ¿ya? Por ende es una fuente indirecta. Eso es para que vayan orientándose para poder responder. Tienen que investigar quién es el autor, quién es Meyer, ¿ya? Está en internet las primeras 3 páginas que van a encontrar. ¿A qué se dedica el autor y por qué creen que escribe o comenta esta fuente de lo que está pasando en Chile? ¿Cuál es el contexto en qué momento se redacta la fuente? ¿Dónde está orientado?
qué contexto histórico, qué proceso histórico, mejor dicho, y análisis. ¿A qué problema hace referencia la fuente? La problemática que ya les dejé tablada en la diapo anterior. ¿Cuál es la problemática central de la fuente? Colocan eso y tienen un buen análisis de fuentes. La siguiente fuente nos da a entender y nos da a conocer la crisis reflejada en números del 29. La parte de arriba dice precios internacionales de algunos recursos naturales en dólares por cada año por tonelada métrica, y también en el caso del cobre, el trigo y en el caso del salitre. Y en la parte de abajo nos da a conocer la composición del valor de exportaciones por sector en millones de dólares cada año. Una vez que analizamos las cifras por sector, como en el caso del cobre, el salitre y el trigo, en el 29, y después en la otra parte de la tabla, minería, agropecuario y manufactura, nos da a entender y nos da a conocer un mensaje bastante claro que afectó nuestra economía nacional, que tienen que responder en la pregunta que viene en la diapo siguiente. Una vez que analizamos y miramos, lo tienen que hacer bien las cifras de las dos tablitas, les dejo esta interrogante, perdón. ¿En qué ámbito de la economía chilena se vio afectado nuestro país con la crisis del año 1929? Acuérdense que la crisis ocurrió en el año 1929, pero las repercusiones a Chile llegan en el año 1930-31. Analicen y revisen bien las cifras y responden en qué ámbito se vio afectado. Un pequeño spoiler, es un ámbito que hemos abordado y fue una parte importante en la caída de Ibáñez del poder. Otra fuente muy importante de analizar, que también la podemos comparar con la actualidad, lamentablemente, es el tema del ámbito social que abordamos, ¿cierto? Pobreza, desempleo, cesantía, descontento social, movilizaciones sociales. Pero yo quise colocar esta fuente porque se ha hecho algo común ahora en Chile 2020, el tema de las ollas comunes, ¿cierto? Yo donde vivo cerca hay un hoyo común. Eh, ¿Se puede comparar esta problemática social con la actualidad? ¿Se puede comparar todo lo que hemos hablado de esta crisis política, económica, social, este surgimiento de ideologías con el Chile del año 2020, 90 años después? ¿Se puede comparar o no? ¿Tiene algún punto de comparación? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Se puede ver comparado en esto, profe, en el ámbito económico, en lo social, profe? Las ollas comunes también son un punto de comparación, ¿ya? Entonces, respondan, piensen y reflexionen lo que está pasando ahora y también con lo que hemos trabajado. Ya entonces, surge un nuevo rol económico del Estado, porque el Estado tuvo que adecuarse al contexto que vivía Chile. Los primeros cambios en la redefinición del Estado. Primero, buscaron consolidar un aparato estatal capaz de impulsar un desarrollo económico más integral y de responder a las necesidades de la población. En gran medida el Estado, aparte de ser un Estado de tipo social, tenía que atender las necesidades básicas de la población: salud, educación, vivienda, salarios, empleos. Segundo, los aportes del gasto fiscal. El Estado se dotó de una legislación y de instituciones enfocadas a la protección de los más pobres. Lentamente se empiezan a crear ministerios después del año 1930 y también impulsados en el gobierno de Arturo Alessandri, donde se empieza a ver y se empieza a institucionalizar el tema de cómo ayudar a las personas que son más necesitadas, como los pobres o la gente que tenía desempleo. Y tercero, el crecimiento del sistema burocrático, o sea, el crecimiento del aparato estatal, en breves palabras, que lentamente se fueron construyendo más ministerios, más funcionarios públicos habían, y se empiezan a fiscalizar las leyes que se habían propuesto. Por ejemplo, una ley de creación de viviendas antes no se fiscalizaba y ahora ya tenía que hacer una fiscalización exhaustiva para que las leyes sean no solamente en la teoría, se puedan llevar en la práctica también. Entonces, una vez de que Ibáñez se va por la presión social, por los partidos políticos, por el contexto nacional y porque todo lo que estaba pasando en Chile por la crisis estructural que ya trabajamos, surge este periodo de inestabilidad política del año 1931-32 específicamente. Pero volvamos al contexto general. 25 al 27 estuvo Emiliano Figueroa después de la renuncia de Alessandri, ¿cierto? Cuando se va Alessandri. Del 27 al 31 estuvo Carlos Ibáñez del Campo, el dictadura legal, que lo abordamos en la clase pasada y también la caída en esta clase. Después estuvo Juan Esteban Montero,
que asume la presidencia de la República y también se caracterizó por ser un reprimidor de las manifestaciones sociales y hizo una cosa significativa. Creó el Comité de Ayudas Cesantes para intentar apalear los efectos de la depresión del año 1929, pero su gobierno tampoco duró mucho. Aquí se puede evidenciar un proceso de inestabilidad política por las pugnas de ideología dentro del contexto político nacional. Después de eso viene República Socialista. Sí, hubieron dos repúblicas socialistas. La primera fue un golpe de Estado liderado en el año 1932 por Álvaro Purga, por Eugenio Mate, por Carlos Dávila y por Marmaduke Gropp, ¿ya? Que fue importante en el ruido de sables del año 1924, y esta República Socialista, aunque ustedes no lo crean, solamente duró 12 días, desde el 4 al 16 de junio del año 1932, y no pudo promover muchos cambios políticos. Después de eso viene una segunda República Socialista con Carlos Dávila, que había participado en la primera República Socialista, que es de junio a septiembre del año 1932 todavía, y Carlos Dávila encabezó un golpe de Estado contra sus antiguos amigos, se podría decir, y también se caracterizó Dávila por hacer represión violenta, por proponer estados de sitio, como actualmente a veces se promueven estados de sitio para controlar a la población, y al igual que la República Socialista número 1 y Esteban Montero, también hubieron sublevaciones militares. Podemos dar cuenta que los militares en esta época fueron claves para la sublevación militar y para la inestabilidad política. Entonces, luego de diferentes sublevaciones del ejército, también se vio obligado a renunciar Dávila a la presidencia de la República, se podría decir, aunque tomó el poder por un golpe de Estado. Después de eso viene una tercera junta militar que es de septiembre a octubre del año 1932, que fue liderada por Bartolomé Blanch y por Ollanedel, y él llama a elecciones en el año 1932, y en estas elecciones llegan diferentes candidatos políticos y uno de ellos era el regreso de Arturo Alessandri, que finalmente gana la elección del año 32 y se proclama presidente de la República en su segundo mandato. Resumen de esto: inestabilidad política, intervencionismo militar, y también surge en una forma muy importante el socialismo, ¿cierto? La doctrina política y económica que potencia la participación del pueblo en los medios de producción y en la acción colectiva, ¿cierto? Para el desarrollo de la igualdad económica, social y política. Entonces, después de todo este proceso de inestabilidad política nacional y abordar rápidamente cada junta militar y cada golpe de Estado, vuelve Alessandri en el año 32 y gana las elecciones presidenciales, bastante reñidas con diferentes candidatos del Partido Conservador y también Radical, y gana las elecciones. Y se inicia su segundo mandato. Punto importante: Alessandri fue el primer presidente después de la inestabilidad política que pudo terminar su régimen presidencial, que fue del año 32 al año 38. Significativo. Antes de eso ninguno. Ibáñez 4 años, Montero 1 año, la República Socialista 2 semanas, después 3 meses. Es significativo. ¿Qué quería proponer Alessandri? Que lo vamos a abordar con mayor detalle en las siguientes diapos. Quería recuperar la institucionalidad chilena, recuperar la economía chilena, y aplicar en gran medida la Constitución del año 1925, que no se había aplicado en ningún periodo, ni con Ibáñez, ni con Montero, ni con Dávila, ni con Blanch, ni con Marmaduke Gropp. Con nadie la había aplicado de buena forma. Por ende, él quería llevar a la práctica la Constitución del año 1925. Una vez que termina el proceso de inestabilidad política, llega al poder en su segundo mandato Arturo Alessandri, que él quería mantener un orden social, político y económico y sacar de la inestabilidad estructural a Chile. ¿Cómo lo quería llevar a la práctica? Lo quería llevar a la práctica con la aplicación de la Constitución del año 1925, que no había sido aplicada en los otros gobiernos ni en dictadura, ¿ya? Y él quería algo muy importante. Punto número 1. Quería intervenir militarmente a las Fuerzas Armadas para intentar sacar el ideal de Carlos Ibáñez del campo para evitar un nuevo golpe de Estado o una sublevación militar. O sea, intervencionismo militar, punto número 1.
Punto número 2. Alessandri en esta época es considerado un gobernador autoritario, fuerte, que reprimió socialmente a las huelgas, las marchas, las protestas y los movimientos sociales para mantener el orden social. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo a través de las milicias republicanas, imagen que dejé adjunta. Una milicia republicana es una organización civil paramilitar, o sea que no está dentro del ejército, que tenía como misión mantener el orden social, cuidar propiedades y también cuidar instituciones claves y públicas del Estado. Puntos relevantes. Estas milicias republicanas estaban financiadas por el Estado de Chile y aparte llegaron a ser instituciones, se llegaron a institucionalizar. Si alguien me pregunta, profe, ¿qué pasó con Carabineros y con las Fuerzas Armadas? Yo les diría, lo que pasó es lo siguiente. Alessandri no quería utilizar tanto a Carabineros ni a las Fuerzas Armadas porque tenían el ideal de Carlos Ibáñez del Campo y él confiaba más en las milicias que en las otras instituciones. Por esto, en esta época, Alessandri es considerado un dictador civil porque gobernó con la Constitución del año 1925. Otros puntos muy importantes es que Alessandri quería darle un mayor poder civil que un poder militar, ya que los militares habían tenido el poder por ya bastantes años y habían surgido bastantes golpes de Estado. Y para terminar, un punto muy relevante es que Alessandri pudo gobernar con las coaliciones políticas tanto de derecha como de izquierda. Se podría decir que fue como un presidente como del consenso en cierta medida, entre comillas. Eso con el primer punto de Arturo Alessandri Palma y su primera característica en su gobierno. Otro punto importante de la administración de Alessandri es la recuperación económica, que fue liderada por su ministro de Hacienda, Gustavo Ross. ¿Cuáles son las principales disposiciones o medidas que implementó Alessandri en esta administración? Fue, primero, implementar políticas de corte autoritario con medidas liberalizadoras, sí, ahí sí, de la economía, y también promover la inyección de capitales tanto extranjeros como nacionales en la economía nacional. Es un punto muy importante. Además, promover que el comercio, la agricultura y las industrias pudieran funcionar de forma correcta, no como en el proceso de inestabilidad política del año 1931. Ross, volviendo a él, proponía un Estado promotor y regulador de la economía que pudiera controlar todas las facetas económicas nacionales y Ross implementó diferentes medidas que las voy a ir mencionando y explicando rápidamente. Algunas de las medidas de Gustavo Ross, ministro de Hacienda de Alessandri, conocido como el mago de las finanzas por sus partidarios y conocido como el último pirata del Pacífico por sus detractores, son las siguientes. Primero, una devaluación monetaria, o sea que la moneda nacional perdiera valor. 2. Un control de las importaciones que llegaban desde el exterior porque él quería promover la producción interna. 3. Altos aranceles aduaneros para las importaciones que llegaban para promover otra vez la producción nacional. 4. La producción interna iba a ser más importante que la producción externa. Por eso aquí se acuña el concepto de crecimiento hacia adentro en relación al crecimiento hacia afuera. Chile era una economía proteccionista en esta época. Otro punto muy importante, en el año 1933, Ross y Alessandri disuelven la COSACH, que era, ¿se acuerdan?, la Corporación Nacional del Salitre, que había sido instaurada por Carlos Ibáñez del Campo cuando el Estado la compra y después quiebra, y crea la Covensa, que es la Corporación de Venta de Salitre y de Yodo. ¿Ya? El yodo también es muy importante, un mineral que se vende para diferentes productos y para diferentes prácticas. ¿Por qué fue importante la Covensa? Porque el salitre volvió de forma muy incipiente a ayudar a la economía nacional y el yodo también. Fue un punto muy importante para recuperar económicamente nuestro país. Dos medidas más para terminar sobre Ross. Segundo, congeló los sueldos de funcionarios públicos y también congeló los sueldos a nivel nacional. El salario mínimo seguía siendo el mismo en todo Chile y la cesantía y la pobreza se disminuyó en cierta medida. Y por último, el tema de programas de obras públicas. Inyectó más recursos a las obras públicas como vivienda, salud, educación y también a la construcción de caminos y carreteras y líneas férreas para intentar modernizar a nuestro país.
Esas son algunas medidas de la recuperación económica del gobierno de Alessandri liderados por Gustavo Ross, figura clave en este proceso. El gráfico que está al lado, la tabla mejor dicho, nos da a conocer la situación de Chile en el año 1932 y la situación de Chile en el año 1936. Y les dejo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos años? ¿Se ve alguna diferencia o no? ¿O todo sigue la misma línea? ¿Hubo recuperación económica o no hubo recuperación económica? ¿Por qué? Entréguenme un argumento que valide su respuesta. Para terminar, el siguiente análisis de fuentes, por favor. Lo primero es un discurso de Alessandri que da a entender lo necesario para que Chile volviera a ser un país estable política, económica y socialmente, donde tienen que responder las dos preguntas que están abajo. ¿A qué hacía referencia Alessandri a sostener que asumía el gobierno del país en momentos graves y trascendentales? Expliquen. ¿Qué propuso para enfrentar esta situación? Señale. Ya tienen que ocupar lo que ustedes ya saben, ver el contexto, quién es el autor, si es fuente primaria o secundaria, cuál es el análisis, ¿ya? Y cuál es la intención de la fuente. Por favor, léanlo bien, es cuando Alessandri asume su segundo mandato. Ya al lado les coloqué una foto del personaje muy importante como Gustavo Ross, que acá está, y Arturo Alessandri Palma con su perro Hulk. ¿Ya? Su perro Ulf fue característico de Alessandri en su segundo mandato porque lo daba a conocer como un personaje de carácter autoritario con la figura de su perro gigante y su perro que imponía respeto. Por ende, también les dejo la siguiente pregunta. ¿Qué tan importante fue Alessandri y Ross para la economía nacional en 1932 al año 1938? Piensen y respondan. Para terminar, dos preguntas de término de la clase. Primero, ¿cuál fue la principal diferencia entre el primer y el segundo gobierno de Alessandri? ¿Hubieron diferencia o fue todo igual? Una diferencia, solamente una, y la explican. Dos, ¿cómo se vio reflejado en nuestro país la crisis económica internacional del año 1929? ¿Cómo se vio en lo social, político, económico, cultural? ¿En qué ámbito? Entreguen dos argumentos. La clase de hoy día fue lo siguiente, analizar la crisis económica y política de finales de la década del 20 y comienzo de la década del 30, donde abordamos la caída de Carlos Ibáñez del Campo, el proceso de inestabilidad política con Montero, Dávila, Ollanedel, Blanch, Marmaduke Grop, el segundo gobierno de Alessandri, sus características como el orden y la disciplina, milicias republicanas, claro ejemplo, y segundo, el rol económico y la importancia de Gustavo Ross como ministro de Hacienda y la recuperación económica nacional. Eso en gran medida fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de historia. Adiós.